este vídeo vamos a hablar sobre la última de las causas psíquicas que pueden eximir de la responsabilidad criminal según nuestro Código Penal vigente, y nos referimos al miedo. Tal y como recoge el artículo 20 en su punto sexto, está exento de responsabilidad criminal el que obre impulsado por miedo insuperable. Mantiene el actual Código Penal la formulación del miedo insuperable como otra causa que puede llegar a eximir de la responsabilidad al autor de la infracción penal. No obstante, el Código de 1995 suprime el requisito de la ponderación de males que contenía el artículo 8.10 del Código precedente, cuando exigía que el mal ocasionado con la infracción no fuera superior al temido, pues el nuevo texto busca eliminar el papel excesivamente objetivista que tenía el miedo insuperable en el Código anterior y se decanta por una ponderación más subjetiva y pormenorizada de la eximente, partiendo del hecho incontrovertible de la personal e intransferible situación psicológica de miedo que cada sujeto sufre de una manera personalísima, tal y como recogía la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de julio de 2001. Según la clásica definición, el miedo insuperable es un estado emocional producido por el terror fundado de un mal efectivo, grave, inminente, que sobrecoge el espíritu, nubla la inteligencia y domina la voluntad. También lo define nuestra jurisprudencia como la alteración de la facultad de decisión por el temor a una consecuencia negativa grave. Una parte importante de los penalistas sostienen que esta causa de exención de la responsabilidad no es una verdadera circunstancia de inimputabilidad, es decir, privativa de la capacidad para delinquir, sino una causa de exclusión de la culpabilidad, no fundada en la inimputabilidad del individuo, sino en la inexigibilidad de una conducta distinta a la realizada por éste. Esta ausencia de exigibilidad al autor de un acto contrario a la norma, de conducta diferente a la que en su mismo caso, con iguales motivaciones, hubiere llevado a cabo cualquier hombre medio, bajo la que se sitúan tanto el miedo insuperable como la legítima defensa, llegó a ser entendida por algunos autores, como Jiménez Asúa, como un principio de carácter supralegal que no precisaría para su vigencia ni siquiera de la inclusión expresa en el derecho positivo, pues se asienta en fundamentos que están por encima de la norma misma. La polémica en torno a la naturaleza del miedo insuperable llega a la jurisprudencia, que refiere como tanto la doctrina como la jurisprudencia lo han reputado causa de inimputabilidad, inexigibilidad de la conducta distinta, faz negativa de la acción o incluso causa mixta de inexigibilidad y estado de inimputabilidad. De hecho, la sentencia del Tribunal Supremo del 24 de julio de 2001 sigue manteniendo a este respecto que la naturaleza de la exención por miedo insuperable no ha sido pacífica. Se la ha encuadrado entre causas de justificación y entre las causas de inculpabilidad, incluso entre los supuestos que niegan la existencia de una acción, en razón a la paralización que sufre quien actúa bajo un estado de miedo. Es quizás en la inexigibilidad de otra conducta donde puede encontrar mejor acomodo, por cuanto el sujeto que actúa bajo ese estado subjetivo de temor mantiene sus condiciones de imputabilidad, pues el miedo no requiere una perturbación angustiosa, sino un temor a que ocurra algo no deseado. Por su parte, la sentencia de 2 de octubre de 1990 anteriormente había dicho, distinguiendo entre varios momentos, que el miedo de larga tradición jurídica es considerado por la moderna psicología como una emoción asténica de fondo endotímico y la versión jurídica del mismo en nuestros días trata de acoplarse a las distintas fases por las que atraviesa la psique, alterada por dicha emoción, de modo que así como en las fases preliminares no puede pretender exención alguna, en sus periodos intermedios de angustia, en lo que se reduce considerablemente la libertad electiva del sujeto, puede considerarse como causa de inculpabilidad, para llegar en sus fases extremas
de terror o pánico a considerarse como causa de inimputabilidad y aún de falta de acción. No obstante, y cualquiera que sea el mejor encuadre de esta figura, lo que sí parece justificado pues es analizarlo desde un punto de vista médico-legal, médico-forense, pues sí que se manifiestan una serie de fenómenos de orden psíquico. De hecho, su fundamento no es otro que esa grave perturbación producida en el sujeto por el impacto del temor que nubla su inteligencia, domina su voluntad, determinándola a realizar un acto que sin esa perturbación psíquica sería delictivo y que no tenga otro móvil que el miedo, sin que ello, no obstante, pueda servir de amparo a las personas timoratas, pusilámines o asustadizas. Esto lo recogía el Tribunal Supremo en su sentencia del 24 de octubre de 2000. En efecto, el miedo o temor debe entenderse como un trastorno de ansiedad, que se puede incluir en las crisis de angustia, con o sin agorafobia, así como reacción en los diversos trastornos fóbicos. Si bien hay que admitir que puede surgir en personas que no tienen una previa patología psíquica anterior y a la cual se puede llegar como reacción ante una situación vivencial intensa en la que existe ese miedo o temor a perder la vida o a sufrir lesiones graves. Han sido muchas las sentencias que repiten que el miedo insuperable es una reacción vivencial anómala en la que la voluntad se mueve bajo un impacto de temor o pánico y que la inhibe fuertemente, afectando de modo intenso a la capacidad de elección. Podemos resumir los requisitos que deberían darse en una reacción de este tipo, según la doctrina jurisprudencial, en los siguientes. Por una parte, una situación capaz de generar un estado emocional de tan acusada intensidad que priva a la persona que lo sufre del normal uso de su raciocinio, provocando la anulación de la voluntad autodeterminativa. Por otra parte, el miedo debe haber sido provocado por estímulos reales, ciertos, graves, conocidos, acreditados, inminentes e injustificados. Por otra parte, debe tener la consideración de insuperable, o lo que es lo mismo, con la imposibilidad psíquica de ser dominado o neutralizado por el común de las personas. Y por otra parte, y ya por último, el miedo ha de ser el único móvil de la acción. Además, también es importante señalar que el miedo ha de ser personal, es decir, no cabe aquí el miedo generado por la amenaza que sufre otro. Si tenemos en cuenta todas estas exigencias jurídicas, el cuadro clínico presente en estos supuestos, tal y como recoge Carrasco Gómez, en su plenitud entraría en consideración de un verdadero trastorno mental transitorio, especialmente en sujetos que por padecer trastorno de ansiedad, fobias o miedos patógenos puedan llegar a esa situación de trastorno mental transitorio, sin que sea preciso incluso que la causa generadora fuera de entidad bastante como para poder producir esos mismos efectos en el resto de las personas no afectadas por trastornos como los enunciados. Tales sujetos, verdaderos miedosos patológicos, proclives de manera especial a situarse en esa causa de inculpabilidad, son aquellos que ante estímulos menos poderosos que los exigidos en la generalidad de los individuos tienen respuestas excesivas y exageradamente anómalas. Por tanto, sería admisible también en estas ocasiones la integración en los criterios del artículo 20.1. Bien, y para finalizar os voy a comentar un caso bastante curioso, extraído de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre miedo insuperable. Es un recurso de casación que fue presentado en 2014 y es curioso porque se hacen unas argumentaciones y una serie de observaciones respecto a la aplicación de la eximente del miedo insuperable, pero sin embargo, es un recurso de casación que el fallo fue que no hubo lugar para el recurso de casación, pero por una serie de cuestiones y por problemas en cuanto a la aplicación, al error en el que se justificaba el supuesto error de antijuricidad
en el que se justificaba el recurso y una serie de problemas que plantearon y que explican en la sentencia, en los cuales no nos vamos a meter, pero este caso básicamente pues fue instruido en una audiencia provincial en el cual pues se absolvió un caballero que vamos a llamar Felipe, el cual pues había disparado con una escopeta a una persona que entró que había saltado la valla de su propiedad. Básicamente, pues tenía una serie de peculiaridades la situación, puesto que se trataba de una explotación ganadera, que estaba rodeada por una valla y había una especie de sala que había habilitado este caballero para vivir ahí por motivos personales, pero que en principio podría no aparentar ser una vivienda. En cualquier caso, el señor era cazador, tenía una escopeta y escuchó pues que los perros que tenía a mitad del camino pues que empezaron a ladrar, que las cabras empezaron a alborotar. Entonces observó pues una sombra, la sucesión de hechos fue que advertido, al sentir este ruido, sintió miedo, cogió la escopeta, la cargó, se asomó por una ventanilla, vio una especie de sombra y disparó. Y estos disparos alcanzaron a la persona que había saltado la valla y falleció. El señor llamó a la policía, llamó a la Guardia Civil, les entregó el arma, les dijo que había pasado esto, no había visto siquiera el cadáver, no había visto si estaba muerto o vivo. Pero la policía encontró efectivamente el cadáver del chico y llevaba en su poder unas llaves y una pequeña navaja de 3 centímetros y pues se instruyó este caso, se investigó y el Tribunal de Jurado en la audiencia provincial absolvió al señor Felipe por legítima defensa, creo que fue lo que aplicaron. Entonces, la cuestión es que también se hacían una serie de argumentaciones respecto al miedo insuperable. El familiar del chico fallecido presentó un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma que admitió el recurso, pero que consideró que no había lugar al mismo, ratificó la sentencia de absolución y el hermano del fallecido volvió a recurrir al Tribunal Supremo presentando un recurso de casación. Es muy curioso este caso porque finalmente no hubo lugar al recurso de casación, pero no sin realizar una serie de argumentaciones y una serie de valoraciones realmente interesantes, y es que explica, los magistrados de la sala explican una serie de fallos que hay que condicionaron, fallos no lo vamos a llamar, sino cuestiones que condicionaron en su momento la resolución de la sala, ¿no? el desenlace, como ellos dicen, de este proceso. Básicamente lo que vienen a decir es que ellos aprecian que hay una serie de errores, que hay una serie de cuestiones con las que no están de acuerdo en la aplicación del miedo insuperable, no están de acuerdo en la aplicación de la legítima defensa, consideran que incluso puede haber una falta de razonamiento en la resolución en primera instancia de la audiencia provincial, pero nosotros vamos a analizar sobre todo la valoración del miedo insuperable que hacen en sus argumentaciones y en sus fundamentos de derecho. Fijaros, nos dice la sala que hay una discrepancia, que aprecian una discrepancia respecto a la apreciación de la eximente de miedo insuperable. De entrada, excluida la antijuricidad de la acción, mal puede suscitarse después de la concurrencia de miedo insuperable y consiguiente inexigibilidad de una conducta distinta. Es cierto que la explicación dogmática del miedo insuperable no siempre se ha situado en la inexigibilidad de una conducta distinta. Explican una serie de sentencias en las que se razonaba esto, pero nos dice que, en cualquier caso, la eximente completa de legítima defensa interrumpe el análisis secuencial del delito. Es decir, que si se excluye la antijuricidad, si se reconoce esa legítima defensa, no puede plantearse si la acción fue culpable. Sea como fuere, la sala
del Tribunal Supremo hace suyo el razonamiento que ya había hecho la Sala del Tribunal Superior de Justicia cuando explica que lo decisivo para aplicar la eximente del miedo insuperable no es que el jurado haya considerado que el miedo que sufría el acusado dominaba de modo invencible su voluntad, siendo el temor del sufrido en dichas circunstancias no controlable por una persona normal al tiempo que era la razón primordial de sus acciones. Pues de nuevo no se trata de una valoración de hechos como una opinión jurídica sobre cuándo es exigible a una persona normal una conducta diferente como reacción frente al miedo que debía tener en ese momento. Y al respecto, la Sala está autorizada para corregir ese criterio del jurado y entender que, siendo evidente que el acusado se debió ver sometido a una situación de miedo intenso y angustia al ver que una persona o varias personas desconocidas entraban ilegítimamente en su propiedad de noche y en un lugar aislado con intenciones más que previsiblemente delictivas, tal miedo no puede calificarse jurídicamente como insuperable, pues el acusado pudo y por tanto debió, antes que afrontar el miedo disparando hacia la zona donde previsiblemente se encontraba el acusado, aprovechar la seguridad y probable superioridad que le daba el estar dentro de la vivienda, provisto de un arma para esperar acontecimientos, advertir a gritos y con disparos al aire o demorar los disparos a la zona donde se escuchaba al invasor hasta cerciorarse de que el peligro era real y con entidad como para merecer semejante respuesta. En consecuencia, nos dice la Sala que no debió ser apreciada la completa exención de responsabilidad asociada a un miedo insuperable que estaría en el origen de la acción imputada al señor Felipe. Fijaros, a pesar de esto, el fallo fue que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación. Ya os digo que los motivos que se argumentan en esta sentencia hacen referencia pues a la forma en la que se presentó, el único error al que se hizo referencia en este recurso, una serie de cuestiones procesales que no nos vamos a meter, la imposibilidad que tiene la Sala para poder declarar de forma unilateral la nulidad de las actuaciones. Qué fuerte para el hermano que presenta este recurso, que le están diciendo, mire, no estamos de acuerdo con la aplicación de esta eximente, con los razonamientos que ha hecho el jurado, pero sin embargo no ha lugar al recurso. Bien, por ahora lo vamos a dejar aquí. Ahora nos quedarían ver dentro de las modificaciones de la responsabilidad criminal por causas psíquicas, nos quedaría ver aquellas situaciones en las que no se produce de forma completa la exención de la responsabilidad, sino que se habla de la eximente incompleta, el atenuantes analógicas. Veremos en el próximo vídeo algunas de estas cuestiones. Por ahora me despido, hasta pronto.